Yo paso de Muy, todo. muy buenas noches para todos. Ahora sí, estamos completamente en línea. ¿Cómo les va? Buenas noches. Otro martes más, gente. Qué placer verles la cara a los que estén con cámara prendida y a los otros me gustaría verlos también, ¿eh? Por favor, conéctense con cámara. Estemos presentes, que es lo más importante en una sala de estas. Bienvenidos a todos y buenas noches. Qué gusto y qué placer verlos de nuevo a todos. Yami, bueno, Yami, Yamo, hombre, Miriam, José, Adriana, Raúl, César, María Rosa, Agustín, Adriana, Roberto, Mati. Bueno, excelente. Me encanta recibirlos a todos con buena energía y con buena onda, como siempre, ¿no? Porque lo hacemos, esto que hacemos lo hacemos con tanto cariño y placer que ya no es ninguna carga, ningún peso, es más que esta hora vuela prácticamente para todos los que estamos presentes hoy. Y hoy tenemos una sala interesante, bastante interesante, porque hay cositas bastante que, bueno, a más de uno les puede llegar a quizás a doler un poquito, pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que podamos aprender y que nos podamos espejar y mostrarnos lo que debemos mejorar, cambiar y crecer los unos a los otros. Bueno, ahí está María, Leo también, qué buenísimo. Bueno, vamos a ir comenzando. Varios Leos hay, Leo Acevedo y Leo Caire. Bien, bueno, vamos a ir comenzando. Para ir comenzando con esta sala, que ya es prácticamente una misa de todos los martes, voy a empezar a hablar de quiénes van a estar presentes hoy. Matías, César, Miriam, son personas que desde mi punto de vista han aportado tanto valor a estas salas ya se puede decir, llevamos como 6 meses, creo que hoy estamos cumpliendo como 6 meses, así que tenemos un aniversario. Vamos a tener que hacer un sorteo la semana que viene, me parece, de nuevo por el aniversario. Bien, mejor dicho, hemos recibido y han recibido tanto valor de parte de estas tres personas que realmente hemos crecido. Yo he crecido mucho, he aprendido mucho de ellos, más que ellos de mí. Mati, un joven de apenas unos 20, 21 años que ha comenzado en el mundo del emprendimiento hace poquito tiempo, que parece que tiene 45 años de experiencia, pero no, tiene apenas un año y medio. Miriam, por su parte, una emprendedora nata que hace años viene emprendiendo, ella es coach, coach ontológico y en las pocas salas que ha estado, porque esta es la tercera, si no me equivoco, ha impactado mucho, ha habido un impacto alto en cuanto a la cantidad de personas que le ha gustado su mensaje, su forma de hablar, su tranquilidad, su temple y su conocimiento y su experiencia. Así que hoy vamos a estar con ella también. Y bueno, César, perdón que lo diga César, pero figurita repetida, ya te conocen todos, ya saben quién sos, la trayectoria, la profesionalidad que tenés. Está de más aclararlo, pero tipo muy profesional. Vengo trabajando con él hace aproximadamente unos 5 o 6 años y realmente es un placer para mí. El valor que él me aporta y la forma de trabajar que tiene para mí es algo fundamental en la forma, en el equipo de trabajo que formamos, ¿no? Así que vamos a ir dando inicio. Primero necesito que todos me compartan y me vayan contando dónde están conectados, desde dónde y quiénes son. Bien, eso es fundamental para saber cuántos puntos de conexión hay. Sé que atrás de cada pantalla o a través atrás de cada cámara puede llegar a haber más de una persona conectada, así que no hay 42 puntos de conexión, no hay 42 personas, mejor dicho, hay más. Así que realmente es un placer charlar y hablar con ustedes, con tantas personas. Y hay presencia de varios países también, así que eso es buenísimo. Bien, vayan poniendo, vayan escribiendo en el chat. Necesito que me compartan pantalla para ir comenzando y para ir dando inicio. No sé cuál de todos me va a compartir pantalla, Matt y César, que lo vayan haciendo. Bien, bien, bien. Bueno, hoy vamos a tener gente, ustedes, algunos de ustedes, creo que la gran mayoría, han escrito en ese link que pasamos, en ese drive que pasamos la semana pasada, algunos puntos, algunas experiencias o conocimiento o dudas o inquietudes o preguntas que han tenido a la hora de comenzar un proyecto nuevo o un proyecto, una carrera, una relación, lo que sea, porque esto no es solamente hablar de negocios e inversiones, sino que es a gran escala, ¿no? Entonces, una de ellas, una de esas preguntas es la siguiente, que dice así: me hubiera gustado entender antes que el crecimiento personal no es opcional, es la base de todo emprendimiento.
Y esto es fundamental, esto es espectacular, creo que es una de las mejores preguntas que se hicieron en todo el link. Bien, y me gustaría que comencemos por Miriam, a ver qué piensa de esto Miriam. Adelante, querida. Ay, buenas noches primero a todos, gracias Fran. Y bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia, ¿no? Yo creo que empecé en este mundo del emprendimiento desde una carencia, desde lo que me pasó por ahí en la infancia, sería una herida de insuficiencia en sí. Y cuando tomo la iniciativa de emprender, me di cuenta que no solo bastaba con querer. Nada, me conecté porque ya no me avisó que estaba Zoom. Ah, muy bien, Sí. amigo. ¿Cómo te llamas? Ay, no. Ahora sí, Miriam, adelante, tenés el micro apagado. Miriam, tenés el micro apagado. Bueno, ahora sí, ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Bueno, como decía, cuando uno realmente que se da cuenta que no alcanza solo con querer ver resultados distintos, sino que tener, tenía que aumentar mis recursos, ¿no? Empezar a leer, empezar a tener una capacitación, a, a- a tener un poco más de lo que era el recurso financiero, a respaldarme del contexto que tengo, que han tenido resultados que yo quería tener. Entonces, em, empecé con esto de de darme cuenta que no bastaba solamente con querer, sino tenía que empezar a ver distinto mi realidad y cuál era la realidad a la que yo quería llegar. Esta fue la experiencia que me llevó, ¿no?, a seguir emprendiendo, seguir cuestionando todo lo que yo venía creyendo. Sabía que tenía esa herida de insuficiencia, pero que esa no era mi realidad, sino era la manera que yo estaba viendo eso. Así que empecé a incursionar, a leer, a elevar mi nivel de conciencia, a estudiar. Y bueno, eso es mi experiencia, ¿no? Y con respecto a a esta pregunta que alguien de los socios o invitados han puesto, coincido, no solo basta con querer, sino tener un desarrollo personal, que eso es la base de toda conciencia, ¿no?, a donde queremos llegar. Bueno, por ahí seguiría, no sé, Mati, no sé qué opinas con respecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias Miriam, gracias Fran, gracias María Rosa, gracias a todo el equipo por estar siempre presente. Y gracias a vos que estás del otro lado. Sé que muchos amigos que se han sumado a esta sala. A un martes más, como bien dijo Fran, ya son 6 meses, hay que hacer algún cumpleaños, hay que hacer algo, hay que hacer un asado, che. Gente, Ujú. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sea quien sea la persona que haya puesto esto, si está en sala, déjeme decirle que yo coincido con esa persona, porque yo cuando inicié, imagínense, bien dijo Fran, por ahí dirá que soy pichón, 21 años, cuando yo inicié tenía 19 años y yo pensé que emprender era solamente hacer plata, plata, ventas, el mes que viene cumplimos un objetivo, una meta y listo, se acabó. Luego, con el tiempo, fui entendiendo que el emprendimiento es mucho más que dinero y es algo de lo que por ahí con ciertas personas, cuando, sin ir más lejos, siempre lo digo, cuando me junto en asados con amigos, no coinciden que esto es la base de todo, que el crecimiento personal es la base de todo. Yo fui una ignorante mucho tiempo, decía que no era necesario y hoy en día no puedo estar todos los días sin leer. Entonces, coincido mucho en que es la base totalmente, porque también coincido en una frase que por ahí escuché, que uno se tiene que convertir en la persona acorde a sus resultados, una persona que puede llegar a generar una gran fuente de ingreso o tener muchos negocios a su disposición, y creo que debe ser alguna persona de la cual se debe capacitar constantemente, ¿no? Entonces, cuando hablo de crecimiento personal, yo siempre me refiero a
ser mejor un poquito todos los días. Porque hoy en día con las redes sociales estamos muy familiarizados que el desarrollo personal es levantarse a las 6 de la mañana, lees 800 millones de libros, ser productivo al 100. Con dar el 1% todos los días yo creo que es más que suficiente. Entonces, el generar ventas, el crecer en tu emprendimiento, créanme que crecer como persona es muy fundamental. En este negocio que compartimos con varios de los chicos y con cualquier cosa que quieran hacer. Entonces, ese es mi mensaje. También me gustaría que así como yo he dado mi mensaje, usted me ha dado el pie, lo de mi amigo de Chile, que hace rato no lo vemos por acá. César, ¿andás por ahí? Hola, hola, buenas noches a todos. Saludos a toda la querida comunidad que se encuentra hoy. Saludos a todos los invitados, a todos los socios que están aquí y por supuesto a mis queridos amigos, ahí a Miriam, Mati, Fran, eh, también nuestra querida María Rosa, que siempre está ahí apalancándonos en todo esto. Y bueno, como dice Mati, hay que festejar si ya llevamos cierto tiempo con esto hay que hacer una sala especial. Si Dios quiere la próxima, hagámosla especial. Y bueno, relacionado a la pregunta, la verdad que la persona que hizo esta pregunta creo que es una persona que lo está implementando y qué bueno, ¿no? Porque el haberse hecho esta pregunta, yo creo que si hubiera sabido todo esto de que el crecimiento personal hoy no es una opción, sino que es algo que debemos implementarlo, si hubiera entendido esto hace 20 años atrás, créame que estaría en otra perspectiva de mi vida, ¿no? Porque entiendo o entendí ahora que estos son los cimientos principales para cualquier cosa que vayamos a hacer, para emprender, para hacer cualquier tipo de negocio, para crecer en la vida. Es el cimiento, es como tener un edificio gigante y tener unos cimientos muy débiles. Ante cualquier tormenta eso se puede mover. Entonces, lo principal es tener esos cimientos primero, ¿no? Y el crecimiento personal entendí y por la experiencia que he adquirido en estos años, que es la base fundamental de todo. Esto es lo que hay que enfocarse primeramente en cualquier negocio, en cualquier emprendimiento que hagas. Creo que tenés que enfocarte en el crecimiento, en la mentalidad, porque todas las demás son herramientas. Marketing es herramienta, el negocio es herramienta, todas las cosas que podemos obtener ahí afuera son herramientas, pero los dueños de esa herramienta vamos a ser nosotros. Entonces nosotros somos los que tenemos que soportar todo eso. Hoy en día me gustaría dejar tu mensaje de que no seas ese emprendedor que emprende por dinero solamente, sino que seas esa persona en la cual te vas a convertir para sostener lo que vas a lograr con ese éxito emprendiendo. Eso es lo que tienes que empezar a entenderlo de esa manera. Y la verdad que para mí también ha sido un proceso muy lindo porque este crecimiento personal que he empezado a tener, que me falta muchísimo, claramente, y yo creo que no me va a alcanzar la vida para aprender todo, pero hasta el último día voy a seguir aprendiendo porque entendí que eso es lo que debo hacer. Te lo dan muchas cosas, te lo dan los libros, te lo dan las personas con las cuales te juntas, las comunidades como la que tenemos, personas espectaculares que nos enseñan, que tal vez un mensaje te llega, que te hace leer un libro que ellos ya leyeron y sabe que te puede provocar algo en la persona que te estás convirtiendo. Todo es crecimiento, entonces no se cierren a ese crecimiento porque créanme que cuando el crecimiento empieza a aparecer, las oportunidades empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque expandimos la mente. Eso es así de sencillo. Así que, Fran, esa es mi acotación sobre esta espectacular pregunta que han hecho y felicito a quien la haya implementado. Bueno, bueno, excelente, excelente. La verdad que es una pregunta muy buena y bueno, ¿cómo sostenemos un resultado? Convirtiéndonos en una persona, evolucionando y superándonos, ¿no? La forma de sostener un resultado es creciendo internamente. Seguimos porque son varias preguntas y no queremos extendernos demasiado, ¿bien? Vamos directo al hueso, respuestas cortas, ¿bien? Y esto es muy sencillo, esta pregunta es bien directa, también es una de las mejores preguntas. ¿Qué errores cometiste al principio que hoy evitarías sí o sí? ¿Qué errores evitaríamos o evitaría, por ejemplo, uno de ustedes tres, a la hora de emprender, comenzar una relación, comenzar un proyecto, comenzar lo que sea? ¿Qué errores evitaría, por ejemplo, César hoy en día para comenzar un proyecto nuevo? Bueno, esta pregunta la verdad que es bien interesante porque quizás hay un montón de errores que evitaríamos,
pero yo con lo que me ha pasado y cómo lo he vivido, yo creo que el error que evitaría es hacerle caso al miedo. Hacerle caso al miedo a la hora de tener una oportunidad ante mis ojos, porque perdí muchas oportunidades por miedo, por desconocimiento, por no informarme. Entonces, evitar ese proceso de cuando uno siente miedo, que en realidad el miedo es algo muy bueno, sino que todos lo vemos como algo malo, pero el miedo aparece cuando estás por salir de tu zona de confort, aparece cuando estás por salir de tu entorno que tiene seguridad. Y sin embargo, la seguridad no está ahí, está afuera, está donde tú vas a experimentar ese miedo y donde vas a abrir a otras oportunidades. Entonces yo creo que ese es como el error que yo no cometería de nuevo, de hacerle caso al miedo cuando se me aparezca una oportunidad que me pueda llamar la atención, dejarlo de lado, decirle vamos juntos, pero yo la oportunidad esta vez no me la pierdo. No sé, ahí mi amigo Matías, ¿qué opina de esta pregunta? Preguntón, ¿no? Muy buena pregunta. La... No, el martes pasado no, el otro hice llorar a gente. Esta vez no voy a hacer llorar a nadie porque no la preparé yo. Fueron sus comentarios, así que después no me digan nada, que las preguntas les molestaron, que les dolieron, que les incomodaron. No, yo no las preparé, fueron ustedes mismos. A mí no me digan nada. Bien, seguimos, ¿no? ¿Qué error cometiste al principio que hoy evitaría? Son las 9 y algo, ¿no? Y si me pongo a hablar de los errores que tuve al principio, me quedo hasta como las 2 de la mañana. Eh, pero algo de los errores que yo siempre recalco cuando yo tuve que arranqué, el primero que nada fue ser un ignorante con la parte mental, con la mentalidad, es algo que mencioné anteriormente. Y con la mentalidad me refiero a ser abierto a escuchar a las personas. Era todo a mi modo, era todo con mi conocimiento que tenía en el momento y listo, y nadie me sacaba de esa casilla. Después con la experiencia uno no que va creciendo entiende que eso no es así. El segundo error que evitaría es escuchar a personas que no están haciendo lo que yo estoy haciendo, que no están en el negocio que yo estoy, no están viviendo o que no pasaron por la experiencia que yo estoy pasando. Y el tercero, muy importante, cuidaría mucho mi metro cuadrado, las personas que me rodean. Por ahí escuché de varios mentores, inclusive de Fran y de gente que está aquí en la sala, que sos el resultado de las 5 personas con las que te juntás. Entonces, hay que cuidar mucho a quién dejas entrar en tu círculo social y quién escuchás constantemente, ¿no? Esos son los 3 errores principales que yo tuve al principio, que son sin duda alguna que los evitaría. No sé, Miriam, ¿cuáles fueron tus errores que evitaría? Gracias, Mati. Bueno, personalmente yo creo que al principio actuaba desde la necesidad, desde la urgencia de tener un resultado rápido. Y hoy, ya viendo desde otro lugar, todo tiene un proceso y ese proceso hay que transitarlo, hay que, como decías vos, Mati, rodearse de esas personas que ya tienen esos resultados que yo estoy queriendo tener. Entonces, darme cuenta de que si yo quiero de manera inmediata las cosas, eh, no voy a obtener los resultados tan bien acorde a lo que estoy pidiendo, ¿no? Yo creo que uno de los errores que cometí fue en su momento el querer todo rápido, el decir, o no confiar en mí, ¿no? Tener eh, esa creencia de que yo no me lo merecía o que yo no iba a poder porque el otro quizás tenía otra mirada, otra familia, venía de un contexto que todos eran inteligentes, vamos a llevarlo a una carrera, ¿no? Sus padres son abogados, y son ingenieros, ya son inteligentes de por sí. Y creer eso, ¿no? Entonces ya me invalidaba yo, me ponían en un nivel bajo de creer que no me lo merecía. Y hoy sí cuestiono un poco más eso, ¿no? De creer que todos podemos y que todos tenemos las mismas oportunidades y que la base está en eso, ¿no? Creer, confiar, no moverse desde la carencia, desde la necesidad
y darse cuenta de que el cerebro, el 96% creo que, si mal no recuerdo, todas las cosas que nos decimos no son ciertas, son interpretaciones que hacemos. Entonces, desde ese lugar, em, ya no creerme menos que nadie, porque siempre digo, todos somos iguales, el ponerme, mirar, digamos, en un pedestal a otras personas, me estoy nivelando para abajo. Y sí, cuestionar esas creencias es fundamental. Yo también me lo merezco, yo también puedo. em, Estoy acá para esos cambios, para hacer puente de conciencia para otras personas que por ahí también están en ese lugar, ¿no? Es decir, yo no me lo merezco porque no vengo de una familia de ricos, no creérsela, porque realmente la base está en cambiar ese concepto del yo no puedo al yo sí puedo, porque me lo merezco. Eso es fundamental, salir de eso y no cometer ese error de creer que no nací para esto, ¿no? Así que muy linda la pregunta esta, ¿no? Porque yo creo que los errores se cometen justamente por estas creencias, ¿no? Que la que tenemos que empezar a cuestionar. Así que, Fran, si querés seguir con la siguiente Bien, pregunta. bien, bien. Gracias, gracias, Miriam, gracias. Bueno, realmente espero que estén tomando nota, por favor, se los pido, porque hasta yo estoy tomando nota, estoy escribiendo cosas que, porque a ver, nosotros preparamos la sala, sí, sabemos qué preguntas hay, pero yo no sé la respuesta que va a dar César, ni sabía la que va a dar Miriam, ni la de Mati. Entonces yo estoy anotando porque son respuestas muy interesantes. Así que nosotros hicimos una pregunta en el link que nosotros les pasamos. No todos lo tuvieron a ese link, no importa. Fueron la gran mayoría de personas, no todos, pero una de esas preguntas era, ¿qué le preguntarías a alguien que ya está emprendiendo? Y una de las respuestas fue esta, y yo la voy a mencionar. Es una respuesta un poco compleja, así que espero que los tres estén preparados y listos para responderla. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que te hizo, qué es lo que hizo que te resultara? O sea, que el emprendimiento, que el negocio, que el proyecto te diera resultado, ¿bien? Pero no en términos generales, no hablamos de constancia ni de dedicación, etcétera, etcétera, no de disciplina, de ese tipo de cosas, no, sino pequeños detalles, o sea, que cuenten, que marquen la diferencia. ¿Por qué generaron una diferencia grande esos resultados pequeños, ¿no? Y ese es, creería yo, el punto de la pregunta. Así que me gustaría que a ver si se anima, porque es una pregunta complicada. Si Mati me puede responder. Me mandaste a la cancha solito. Bueno, muy buena pregunta. Ustedes no lo crean, aunque es larga, yo la entendí. O por lo menos creo que la entendí. Si está la persona en sala que la hizo, después que se contacte con nosotros, si le aportó algo o no la respuesta que nosotros le dimos, ¿no es cierto? Desde mi experiencia, desde el conocimiento que yo tengo, desde lo que yo hice, digamos, que realmente hice la diferencia en los resultados, primero que nada, parece que es medio insistente, ¿no? Pero hacerse cargo de todo, de lo que a nosotros nos pasa. Porque muchas veces decimos, no, porque mi familia, ahí está, a ese silencio. Como decía, el primer punto, si se puede silenciar ahí, María, Juliana, ahora sí, así. Para que vean que estamos en vivo, porque después dicen, no, que está grabado, que esto, que aquello. El primer punto, sin dudas, es el de la mentalidad. Parezco loco repitiéndolo, pero es así. Es el hacerse cargo de los resultados que uno tiene, en el sentido de no estar culpando al otro, de decir, no, porque yo tengo una familia que está bien posicionada, no, porque vos tenés contactos, no, porque esto o lo otro. Excusas. Eso fue lo que marcó la diferencia. Y lo segundo es, que lo mencioné un poquito al principio cuando me tocó a mí, es salir a la cancha, vender, ofertar, no quedarme, porque ahí es donde siempre se lo digo a mis amigos con los que colaboro, ahí está el verdadero aprendizaje. Vos te podés leer 800 millones de libros de ventas, por ejemplo, ¿no? Pero al final del cabo lo que te da a vos
esa, esa tenacidad de decir, el otro día un amigo me dijo, che, Mati, ¿cómo haces vos para hablar con la gente? Eh, ¿Cómo haces para relacionarte? Porque fui a cargar nafta con un amigo, me acompañó, y yo me puse a hablar con el playero y yo nunca lo había conocido, era la primera vez que estaba ahí, yo me puse a hablar tranquilo con él. Y después me dice, Mati, ¿cómo haces para a conectar así con la gente? Práctica, le digo, práctica. Me he leído, sí, algún que otro libro, sí, de la comunidad que nosotros tenemos, que tiene una biblioteca espectacular, pero al fin y al cabo fue práctica. Entonces, esas dos cosas a mí me hicieron la diferencia. Primero, la mentalidad, hacerme cargo de mis resultados, sean cuales sean, malos o buenos, depende de la perspectiva de cada uno. Y después el hacer, el accionar, ahí está el verdadero aprendizaje para mí, ¿no? Me quedan muchos años todavía de experiencia, pero alguien que sí tiene más experiencia que yo, más de 5 años de experiencia en negocios digitales, es César. Me encantaría que él dé su punto de vista, su experiencia de esto. Amigo. Wow, esta pregunta sí que es bien complicadita. Es una pregunta que te lleva a recorrer algunas cosas a lo largo de la trayectoria de cada uno. Y como dice ahí, claro, la constancia, la dedicación, la motivación, son todas cosas que sabemos que hay que aplicarlas para cualquier cosa que uno vaya a hacer. Pero comparto lo que dice Mati con lo que estaba mencionando. Eh, pero también en mi caso, yo creo que fueron dos cosas que como que impulsaron lo que yo quería hacer o empecé a hacer. La primera fue la postura que yo le di al momento que me di cuenta de lo que tenía en las manos, la postura que le di al negocio o al emprendimiento que estaba haciendo y de dónde yo tenía que posicionarme, que esto arrastra a la pregunta que hicimos hoy de todo lo que es el crecimiento, ¿no? Pero posicionarte o ponerme enfrente a lo que estaba haciendo de una postura diferente a lo que yo era, que era una persona que siempre trabajó de dependencia, que siempre trabajó con un sueldo, que, etcétera, etcétera. Y encontrarme con esto, creo que ese fue un gran cambio y fue algo que me trajo mucho resultado. Cambiar mi postura, la postura con cual yo empecé a ver la industria del emprendimiento, la industria del marketing y la industria de lo que estaba realizando, ¿no? Y eso me llevó también a otro punto, que es las personas con las cuales te rodeas. Las personas con las cuales empecé a rodearme hicieron un gran cambio en mi vida, porque en realidad que a veces uno empieza a pensar sobre todo esto y es como que tenés esas vocecitas que te arrastran siempre de que eso no es para vos, y que eso es falso, de que eso te va a perjudicar, que... Entonces, cuando vos apartás ese ruido y te enfocás en personas que realmente están donde ya vos querés llegar a estar, esas voces cambian y ahí se produce un cambio muy grande. Por lo menos en mi caso, se produjo un cambio muy grande porque empecé a creérmela, empecé a ver que yo podía, como decía hoy Miriam, que somos capaces y somos merecedores de todo lo que hay en la abundancia en la vida, porque todos merecemos la abundancia. Entonces, ahí es cuando empezó a cambiar ese chip. Entonces, son dos puntos que fueron para mí muy fuertes, que fue posicionarme de una manera diferente, decir, hasta acá soy la persona que era antes y acá en adelante me pongo de otra forma y rodearme con esas personas que impulsaron lo que yo venía haciendo. Creo que Miriam tiene más experiencia en eso y nos puede dar seguramente algo mucho más emotivo en esta pregunta, que espero no le haya sido difícil. Uf, creo que coincido con Mati, coincido con César, que el contexto tiene mucho que ver, ¿sí? A veces nos quedamos también esta es una creencia propiamente mía y estoy convencida que muchas veces el contexto de 5 personas nos llevan a ser como ellos, ¿no? Y hoy estoy convencida de que esas 5 personas pueden cambiar su mirada y alinearse a lo que yo pienso. Implantar semillitas en esas personas, porque creo que de eso se trata, inclusive este contexto, esta gente que está hoy en la sala, tanto invitados como socios, quizás la idea de estas preguntas, por ahí hablar nosotros no quiere decir que seamos los dueños de la verdad y que tengamos la varita mágica, pero creo que el contexto es fundamental, el poder transmitir al otro lo que uno va aprendiendo, escuchar al otro desde qué lugar está viendo la realidad. Y
confiar en el contexto de las personas que están teniendo resultados, escuchar a esas personas. Como decía Mati al principio, ya no quiero escuchar a las personas que no han tenido resultados, ¿no? Es más que claro eso. Y realmente lo que hizo que me resultara es la confianza en mí, en empezar a cambiar esa cabeza, en cuestionar las creencias. ¿Están así como yo me veo? ¿Están así como yo creo? Yo creo que el ponerse en el lugar de yo me merezco todas las oportunidades que todos nos merecemos es la clave, ¿no? La clave es cambiar cómo nos vemos para tener resultados distintos, porque si seguimos pensando tal cual o seguimos en la víctima de decir, y yo ya nací acá, yo ya hice esto, ya hice todo lo que pude y no va a haber un cambio, empezar a cuestionarse eso. Justamente de eso se trata esta sala, ¿no? De, de implantar una semillita en cada uno y decir, ¿por qué estoy parada acá? ¿Por qué estoy parado acá? ¿Por qué creo que yo no valgo, que no voy a llegar a lo que los demás llegan? Sí, se puede, está en informarse, estar en cuestionar esos que no implantaron, porque el cerebro es así, el cerebro nos lleva a pensar a lo cómodo, no vas a llegar, ¿para qué molestarte? Siempre te lleva a la escasez, el cerebro es vago y eso hay que tener en cuenta. Entonces, desde tratar de cuestionar al mismo cerebro, decir, no, yo puedo, yo sé que puedo pensar en abundancia, puedo pensar en prosperidad, porque de eso se trata la vida, ¿no? Así que bueno, como soy un poco la última, quería agradecer por este espacio. Me siento muy honrada de poder compartir lo que me está pasando puntualmente. Esto para mí es muy gratificante poder expresar lo que me pasa, poder expresar que realmente nos empecemos a cuestionar, como creo que no sé cuántas veces lo dije, pero todos nos merecemos, ¿sí? Ya sea para emprender en un negocio, ya sea para emprender en una carrera nueva, no creer que hay un techo para todo. Todos los días podemos aprender, todos los días podemos seguir siendo también puente de conciencia para otros, porque, como decía, el contexto tiene mucho que ver, pero nosotros también eh, somos eso, ¿no? Somos la semillita que podemos implantar en muchas personas que hoy se están viendo como limitados en ciertas áreas de su vida y podemos acompañarlos desde ese lugar. Así que muchas gracias por este espacio y por estar ahí también con ese interés de seguir generando todo esto que es tan lindo. Fran, Sí, sí, gracias a vos, Miriam, pero no te nos vayas que faltan preguntas todavía, ¿eh? No te nos vayas. ay, yo Bien, pensé que era bueno, la última. no, 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 falta. Igual te tomo el agradecimiento porque está perfecto. Agradeciste por estar en la sala. Ya me lo planteaste a mí cuando lo hablamos el primer día. Nos dijiste que era tu objetivo dar valor y aportar valor, así que agradecelo todo el tiempo si querés. Todas las veces que te toca hablar, agradecelo porque te vamos a escuchar. Bien, bueno. Buenísima la respuesta, realmente estaba anotando y tomando nota con mi celular, un par de cositas ahí que me gustaron. Me gustó que hayan agarrado muy fuerte la consigna de no mencionar constancia y de no mencionar cosas que ya sabemos que tenemos que hacer, sino de mencionar otras cosas, y eso está muy bueno. Una de esas respuestas a la pregunta que había, que decía, ¿qué miedos crees que tenés para empezar algo nuevo? El famoso y el típico perder dinero. Bueno, ¿a quién no le ha pasado, no? Incluso cuando uno va a iniciar algo nuevo que no tiene que poner un centavo, le da miedo perder plata. Le da miedo perder plata que todavía no ganó. Imagínense cómo es la mente de la persona, es una locura. Así que me gustaría saber, bueno, esto es algo muy genérico, ¿no? Porque este perder dinero, bueno, representa un montón de cosas. Eh, y me gustaría que respondan, eh, no sé, vamos a arrancar por César, cómo él interpreta esta respuesta a la pregunta ¿qué miedos crees
que tenés para empezar algo nuevo? O sea, perder dinero. Bueno, perfecto. César, ¿tenía miedo de perder dinero? ¿Tuvo experiencias de perder dinero? ¿Cómo lo encaró? ¿Cómo lo enfrentó? César, adelante. Bueno, amigo, la verdad que sí, es un miedo que todos lo tienen y que muchos de nosotros sabemos que lo plantean constantemente. Pero bueno, perder dinero, a ver, para mí, primero y principal, sabemos que el dinero es una herramienta y es algo que tiene que fluir. Siempre dije que es algo que se tiene que mover, tiene que estar en constante movimiento. Perder dinero, o sea, hay cosas más importantes que perder dinero. Pero todos tenemos este miedo porque quizás porque creemos que es algo que lo tenemos amarrado y no lo queremos perder porque nos costó ganarlo, porque costó trabajo, porque costó diferentes cosas. Pero tienen que entender que desde que iniciamos nuestra vida perdemos dinero, porque cuando éramos chicos, cuántas veces mi familia o mi papá o mi mamá me dio plata para ir a comprar y perdía la plata y volvía llorando que perdía la plata. Entonces ya lo tenemos desde creencias a eso de perder dinero como algo malo, pero en realidad perdemos dinero cuando no nos capacitamos, cuando no nos informamos y cuando no entendemos a dónde vamos a poner el dinero. Ahí es cuando ya empezamos a perder dinero, porque no estamos siendo conscientes de lo que vamos a hacer, porque todos seguimos un FOMO a veces, de decir, no sé, Fran me dijo que esto se está poniendo bueno y que invierta en esta parte, y todos vamos allá a invertir porque creemos que Fran tiene razón. No, tenemos que empezar a informarnos, porque es seguro que vamos a perder dinero. ¿Por qué? Porque quizás Fran lo gana, pero él está informado, él sabe cómo hacerlo y nosotros no. Entonces, perder dinero va de la mano de primero capacitarse, entender lo que vamos a hacer, dónde vamos a poner el dinero y a entender que es una herramienta. El dinero tiene que moverse, tiene que fluir, que es energía. Entonces, cuando más movamos el dinero, no sirve de nada acumularlo. Acuérdense que nosotros nos vamos de este mundo sin nada, así que acumular dinero es como acumular algo que ni siquiera sabes a quién se lo va a quedar. Entonces hay que empezar a entender que ese perder dinero es una creencia nada más. Y las creencias, como decía Miriam, hay que eliminarlas, hay que sacarlas, hay que empezar a pensar diferente. Bien, yo no sé, Miriam, tú, ¿qué sientes con esta pregunta de si alguna vez te planteaste esto de perder dinero? Gracias, César. Sí, yo creo que el tema de perder dinero tiene que ver, sí, justamente con cómo lo vemos al dinero, qué relación tenemos con el dinero, ¿no? Muchas veces, como creo que ya la otra vez habíamos hablado un poquito de ese tema, em, perder dinero inclusive tiene que ver con qué relación yo tengo con ese dinero. Por ahí, inclusive inconscientemente, algo que lo ganamos con esfuerzo, intencionalmente lo perdemos. ¿Pero por qué? Porque tenemos algo atrás. Hay algo atrás que nos dice que tenerlo en nuestro poder es algo malo, porque eso puede venir de un dicho que te dijeron tus padres: el dinero es malo, el dinero es sucio. Entonces, hasta inclusive tiene mucho que ver cómo yo me estoy relacionando con ese dinero, ¿no? Y si uno lo lleva a conciencia y lo lleva a saber qué sensación me da perder el dinero, y cambiarlo como pérdida, sino decir, esto me está generando un cambio, esto es algo, no tomarlo como un fracaso, ¿no? Sino como energía que le estoy poniendo yo a mi relación con eso. Yo creo que si tiene miedo a perder es porque realmente alguna creencia con respecto a esos miedos, a algo que se le implantó, que tenga en cuenta que no tiene que ver con una realidad, sino con esa relación que directamente esa persona lo está teniendo, la persona que ha puesto esa respuesta o esa pregunta, ¿no? Que era una de las cosas que le generaba. Yo creo que tiene mucho que ver con eso que tiene implantado y lo tiene que empezar a trabajar como desde dónde viene, por qué tengo ese miedo, ¿no? Y como decís, César, el dinero es consecuencia, es energía, y si lo estoy perdiendo ahí tengo que prestarle atención. Mati, quedaste para último, no sé qué respuesta tenés. Ahora sí me cuidaron, ahora sí quedé para lo último. Bueno, a mí me gustaría que pongan en el chat cuando mueran, va a sonar medio fuerte, capaz que después Fran me reta,
Pero quiero que pongan en el chat, cuando mueran, quién se va a llevar dinero para usarlo, esté en el infierno o esté en el cielo, yo la verdad no sé en dónde voy a parar, pero que me digan quién lo va a usar. Quiero que me pongan en el chat. Si pone a alguien, la verdad que lo felicito porque va a tener plata. Plata. Un billete que tiene valor. Y acá voy mucho a la conciencia, ser consciente de lo que es realmente el dinero. El dinero es energía y es una herramienta. Ahora, el que vos pierdas dinero va a depender también de tu nivel de conciencia. Del decir, ¿para qué es realmente el dinero? ¿Cómo lo estoy utilizando? Y acá en donde entran, no, Mati, porque vos tenés 21 años, no tenés familia, no tenés que pagar alquiler, no tenés que pagar esto, no tenés que pagar aquello. Me parece perfecto y me parece totalmente válido, porque yo arranqué a los 18 años a emprender, a invertir, y la verdad que no me la sé toda. Eh, yo creo que si no, yo me la sabría toda, creo que tendría un BM afuera de casa. Pero yo también te quiero decir a vos que estás del otro lado es cuál sería el resultado del si sí funciona. ¿Cómo te iría perdiendo supuestamente ese dinero? El si sí funciona, porque para mí perder dinero, perder como tal la palabra, es invertirlo. Mediano o largo plazo, míralo como vos quieras. Pero al fin del día, el que verdaderamente entiende, si lo querés poner así como hacer negocios, entre comillas, entiende que el dinero es una herramienta, que es una energía y que al dinero le gusta moverse. Entonces, perder dinero va a depender de cada uno de su punto de vista. Yo, vuelvo a reiterar, yo cuando me muera, yo no me voy a llevar el dinero para gastarlo con Dios o donde vaya, digamos, para tomar una cerveza porque me dijeron que también en el cielo no hay cerveza, entonces no lo voy a utilizar. Entonces, sean conscientes de cómo utilizan el dinero y en qué posición lo ponen. Entonces, no sé si rebatir un poco esta pregunta, pero es para tomar conciencia más que nada. Eso es lo que yo tengo para decir de esta diapositiva, Fran. Perfecto, perfecto. Por ahí María Rosa en el chat había puesto que qué es perder para cada uno, ¿no? Porque es dependiendo de cómo cada uno toma lo que es perder. Eh, hay cosas mucho peores. De hecho, en una sala lo hablamos, estamos con tiempo todavía, así que puedo hablar un poquito. En una sala lo hablamos y pregunté a ver quién había perdido un familiar, quién había perdido un ser querido, un ser amado, ¿no? Eso es perder. Perder dinero. Constantemente, quizás constantemente estamos perdiendo dinero y no nos estamos dando cuenta. Pero eso pasa, es normal. Es normal cuando en este mundo es normal. O sea, depende de cada uno cómo lo interpreta, ¿no? Si lo interpreta como un aprendizaje o lo interpreta como, bueno, estoy quebrado y no tengo salida y tengo que hipotecar mi vida por esa pérdida. Bien, seguimos a la última. Bien. La plata va y viene, dice María Rosa. Bueno, ojalá que venga siempre, ¿no? Ojalá que venga siempre. Acá vamos a hablar un poquito de esta pregunta que está acá, que vamos a ser sinceros. Yo me voy a sincerar, voy a dar la cara por los tres que están hablando ustedes, por los cuatro, voy a dar la cara yo. Por ahí hay preguntas que tuvimos que hacer una pequeña modificación o cambiarle alguna palabra para que se puedan comprender. ¿Bien? No importa si la persona que escribió esto está en sala o no está en sala, no importa, pero tuvimos que modificarla para que se pueda entender y para que podamos explicarla bien, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿qué miedos crees que tenés para empezar algo nuevo? Y la respuesta, una de esas respuestas fue, los miedos son la seguridad de comenzar algo nuevo. Bien, esa es la pregunta, o sea, la respuesta, mejor dicho, modificada para que se pueda comprender. Pero en realidad, la respuesta, bien, era de que la inseguridad o el miedo cuando uno está comenzando algo nuevo, ¿no? El miedo que uno tiene cuando comienza algo nuevo, que ya es algo de lo que venimos hablando durante toda la sala. Pero ahí dice, cada uno la va a interpretar, por eso esto es importante, cada uno de César, Mati, Miriam le va a dar una interpretación distinta, así que vamos a cómo cada uno lo haya interpretado, ¿no? Yo lo interpreto de la siguiente manera
y lo voy a mencionar yo. Para mí, cuando yo tengo miedo de comenzar algo, es el lugar correcto, ¿bien? O sea, cuando a mí me da miedo algo de comenzar algo nuevo, lo que sea, es por ahí que yo tengo que ir. Yo tomo el miedo como un impulso, no como algo que me reste o algo que me, digamos, como que me frene, sino todo lo contrario, lo tomo como un impulso, ¿bien? O cómo lo tomás vos, Mati, a esto de los miedos cuando uno va a comenzar algo nuevo, o qué puntualmente tenés para aportar sobre esta pregunta. Amigo, yo los miedos los tomo como un arma de doble filo. Y la voy a hacer sencilla. O te hunden o te acercan a lo que vos querés llegar a lograr. Punto. Porque los miedos los vas a tener toda la vida. Toda la vida los vas a tener. Y miedos desde lo interno de uno propio de decir, no, no soy lo suficientemente merecedor de tal resultado, como por ejemplo hablaba Miriam. Y después de lo externo, sin ir más lejos, el estigma social. Eh, Hace una semana cumplí más de 30 reels subidos a un perfil que tengo de Instagram. Y en ese momento me pregunté qué era lo que me decía al principio de comenzar. Y decía, no, me van a dejar de hablar mis amigos, no, la gente me va a mirar raro. Y después entendí que los miedos, como vuelvo a mencionar, son un arma de doble filo. O te hunden o te acercan a tu resultado. A mí me quisieron hundir y no pudieron. Entonces, siempre van a estar, siempre van a aparecer, pero los miedos yo los rebato con a dónde quiero llegar. Son más grandes mis excusas, mis miedos, mis creencias limitantes o los sueños que yo tengo. Y después en el paso a paso comienza el cambiar el no puedo, el no es mi momento, a decir cómo puedo hacerlo y por qué no es mi momento. Entonces, eso es lo que yo tengo para aportar acerca de esta diapositiva. No sé, vos, César, qué tenés para aportar a mí. Excelente, Mati, excelente interpretación. Yo por ahí la interpreto diferente. La voy a girar a esta pregunta o a esta respuesta. Para mí la seguridad es el miedo que se te impone para comenzar algo nuevo. ¿Por qué? Porque ese miedo aparece cuando salís de la zona segura. Entonces la seguridad es lo que te hace provocar ese miedo. Mientras tenga la parte segura, no tenés miedo, pero querés salir de eso y aparece el miedo. Aparece el miedo a algo nuevo, a algo desconocido. O sea, si vos, por ejemplo, andas todo el día en bicicleta y salís en la mañana a andar en bicicleta, no vas a tener miedo de salir a la calle en bicicleta. Pero si alguien te para y te dice, dame la bicicleta y toma esta moto y anda en moto, a veces te van a aparecer que me puedo caer, que me puedo lastimar, que no sé manejarla, que no sé cómo se hace, los miedos. ¿Por qué? Porque te sacas de la zona segura donde vos estás. Entonces, para mí, yo lo veo de ese punto de vista. Es la seguridad la que te hace aparecer ese miedo cuando querés algo nuevo que desconoces. Entonces ahí aparecen todas esas creencias de que, como vos decías, esto quizás no es para mí o no es el momento o no sé cómo hacerlo, a cambiar eso y decirlo, sí, este es el momento, yo voy a buscar la forma de cómo hacerlo y lo voy a hacer porque lo voy a hacer y así tiene que ser. Entonces ese miedo siempre va a estar en todo lo que hagas, siempre, siempre porque el único momento que no tenemos miedo es cuando somos bebés. Después, cuando empezamos a aprender y nos empiezan a caer las creencias que nos imponen nuestros padres, nuestros abuelos, la familia, ahí empieza a aparecer el miedo. Pero nosotros cuando somos bebés no tenemos miedo, no tenemos miedo a nada, porque así nacemos, sin ese miedo. El problema son las creencias. Las creencias son las que nos hacen provocar ese miedo. No sé, Miriam, ¿qué opinas tú de esto? Bien, yo creo que el miedo desde el punto que lo veo yo no es malo, sí puede jugar a mi favor, porque sé que cuando estoy sintiendo miedo es donde estoy sintiéndome incómoda y es donde tengo que atravesarlo. Yo he hecho un entrenamiento donde me enseñaron, ¿no? De con miedo o sin miedo lo hago igual. Yo atravesando eso voy a descubrir por qué tanta resistencia a hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces yo creo que el impulso que me da esa emoción me está diciendo que hay una incomodidad ahí que tengo que atravesarla. Y si me baso por ese concepto de que con miedo, sin miedo, lo voy a hacer igual, más me impulsa y más tengo ganas
de saber que ahí tengo que incursionar, ¿no? Porque si me incomoda, es seguro que del otro lado hay algo a lo que yo quiero llegar, ¿sí? Y es mi cerebro el que me está diciendo, no vaya, no vaya, pero bueno, decirle gracias por recordarme que yo sí puedo, que yo lo voy a atravesar, ¿sí? Y bueno, y como concepto final, digamos, ya esta vez, sí es la última, ¿no, Fran? Yo creo que todo nuestro pasado creó nuestro resultado de hoy, ¿no? Y que todas las acciones que estamos teniendo hoy, atravesando esos miedos, va a crear el resultado de ese futuro que queremos. Así que tenerlo en cuenta desde ese lugar, creo que cualquiera podemos atravesarlo dándonos cuenta de que hay algo maravilloso detrás de eso. Y sobre todo, agarrarlo y traerlo a favor, no en contra. El miedo tiene que ser algo que nos lleve a favor y no nos paralice. Así que nada, eso sería mi aporte en sí. ¿Fran? Bien, bien, Miriam, gracias, gracias. Bueno, gente, hemos llegado casi al final y realmente han sido muy fructíferos. Yo no esperaba anotar tanto, pero anoté bastante de lo que ustedes aportaron. Espero que los demás hayan hecho lo mismo. De hecho, hay un videíto con respecto a esto, dando vueltas por ahí, que hay un grupo de científicos que justamente prueban eso que decía, creo que César, que ponían dos o tres bebés en una alfombra y los rodeaban de serpientes, obviamente no venenosas ni agresivas, pero los rodeaban de serpientes y los nenes no les digo que jugaban con los bichos, pero estaban ahí y no se asustaban y estaban constantemente. Por supuesto que cuando crecemos se nos impone y se nos dice que eso es peligroso para cuidarnos, pero ahí está como lo que se nos dice, lo que nos dice la sociedad, nuestra familia, todo, crea un mundo completamente paralelo a lo que realmente es, a lo que está aconteciendo, a lo que está sucediendo en ese momento. Y por lo general, como dijo Miriam hoy, 96%, 95, 96% es todo una creación de la mente. ¿Bien? Entonces, si yo creo que voy a progresar, eventualmente, si hago lo que tengo que hacer para hacerlo, voy a progresar, voy a crecer, me voy a superar, voy a alcanzar ese objetivo. ¿Mm? ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Es complejo? ¿No? Por supuesto que sí. No es fácil, sino todo el mundo progresaría, todo el mundo tendría éxito en todo lo que se proponga. Y ni siquiera estaríamos conectados en esta sala, ¿bien? Pero hemos venido a este mundo para progresar, hemos venido siempre para superarnos, ¿no? Para ser mejores, para ver en qué estamos no cometiendo errores, en qué estamos limitando nuestra mente, en qué estamos limitando nuestra capacidad completa, ¿no? Porque no cometemos errores, simplemente nos limitamos y no damos el 100%. Así que bueno, hemos llegado al final ahora sí. Gracias por la presencia de todos. Me encanta que haya tantas cámaras prendidas. Es un placer, como siempre. Luego le estaremos pasando la grabación y ahora sí, damos por finalizada la sala o sea, la grabación de la sala. María Rosa.